Vale. A ver, primero, como no lo he puesto en el PowerPoint, he de decir que los objetivos, digamos, que me llevaron a coger este tema fue porque yo soy psicóloga y trabajo en consulta privada, ¿no? Entonces sí que en los últimos 6 meses pues me habían llegado casos, si no llegan a tener síntomas completos de adicción al sexo, sí que con conductas sexuales, digamos, que ya generaban daño a la persona, ¿no? Entonces pues dije, pues voy a investigar sobre este tema. ¿Qué pasó? Que a la hora de investigar, pues me encontré con que las investigaciones están muy poco investigado, hay muchos autores que se contradicen, entonces digamos que os aviso que la información que aquí, esto ha sido con objeto más que nada de hacer una revisión bibliográfica. Luego pongo al final como un pequeño experimento que hice porque luego es eso, lo uní con el cibersexo y aplicaciones para ligar, porque debido a que hoy en día con el auge de internet, los móviles, todas las aplicaciones que existen para ligar, para encontrar pareja y demás, pues sí que es cierto que lo que dicen los expertos es que en un futuro puede ser que, digamos, aumente la adicción al sexo debido a lo fácil que es conseguir sexo de forma inmediata a través de estas aplicaciones y del cibersexo y todo lo que tiene que ver con internet, ¿vale? Entonces, primero, como digamos mi compañera ya ha explicado un poco, quiero diferenciar entre adicciones químicas, que es a lo que se ha referido Irene, y adicciones psicológicas, que es donde estaría la adicción al sexo, ¿vale? Las adicciones químicas no voy a entrar mucho en ellas, ¿vale? Como ha dicho Irene, producen una serie de alteraciones físicas y orgánicas y tienen una relación estrecha con la sustancia que consumen, pues en este caso serían el alcoholismo, cocaína, marihuana, tabaquismo, a estimulantes, éxtasis, todo lo que ha comentado Irene, ¿no? Entonces, luego me voy a centrar en las psicológicas, que es donde estaría la adicción al sexo. Llevan consigo, pues como todas las adicciones, una pérdida de control y la capacidad para decidir de la persona que realiza este tipo de conductas, y los principales signos suelen ser una necesidad irresistible y un intenso deseo de realizar una determinada actividad, unas consecuencias negativas identificadas por uno mismo o advertidas por personas cercanas. No siempre se advierte que te estás metiendo en esa espiral de sexo, ¿no? Y suele haber una negación del problema y unos cambios de conducta, ¿no? En la persona, pues cada vez implica más tiempo de su vida en buscar sexo o masturbarse, ¿vale? Es decir, que las adicciones psicológicas, digamos que son conductas sobreaprendidas a base, que traen consecuencias negativas a base de repetir la conducta en este caso, ¿vale? Suelen ser conductas placenteras, ¿vale? Que en día se podría generar una adicción de cualquier conducta placentera que tengamos, pues el comer, el sexo en este caso, el móvil, digamos que todo está, digamos que son las nuevas adicciones de hoy en día, ¿no? Entonces, digamos que es eso, que tendrían la repetición de estas conductas placenteras, lo que haría es que no es que todas las conductas placenteras vayan a generar adicción al sexo, ¿vale? Sino que la misma repetición ya, el control de esas conductas se hace por refuerzo negativo. ¿Qué quiere decir refuerzo negativo aquí para los que no son psicólogos, ¿no? Pues que se hace una evitación, se hace la conducta para evitar un malestar, que puede ser en este caso pues baja autoestima, conflictos de pareja, algún tipo de problema que haya en la vida del sujeto, ¿vale? Y luego quiero diferenciar entre hipersexualidad y adicción al sexo. Aquí es donde he encontrado que hay mucha controversia, ¿vale? Porque digamos que no sean, o sea, luego lo diré también, o sea, se iba a proponer el trastorno de hipersexualidad en el DSM-5, ¿no? Que es el manual que tenemos aquí, todos los psicólogos como Biblia, ¿no? Y los psiquiatras. Entonces se iba a proponer, pero al final no se propuso porque, bueno, se tiende a que si se habla de hipersexualidad puede que haya una psiquiatrización o etiquetación, digamos, de conductas normales, como puede ser el sexo y demás. Entonces, digamos que la hipersexualidad es eso, yo quería dividirlo porque es eso, para que no haya equivocación, ¿vale? ¿Quién pone los límites entre una conducta sexual excesiva y la que no lo es? No lo pone ni la cantidad, ni la frecuencia,
ni el tipo de sexualidad que se viva, ni la forma en la que se vive la sexualidad, sino que lo que pone ahí la diferencia o el punto de inflexión entre hipersexualidad y adicción al sexo sería, pues digamos, ya cuando generas una dependencia a esa conducta sexual, cuando empieza a influir de forma negativa en tu vida, ¿vale? Entonces, digamos que la primera estaría, esto es lo que quería decir, la primera, hipersexualidad, estaría relacionada más con las costumbres y normas sociales y culturales de cada etapa histórica, ¿vale? Desde la Edad Media, digamos que se permitían todos los tipos de sexualidad acotado al hombre, claro, como la mayoría de las veces, ¿no? Se le permitía todos los tipos de sexualidad, incluso fuera del matrimonio y demás, excepto la sodomía y lo tenía por aquí, vale, la sodomía y la zoofilia, ¿vale? Entonces, luego a partir de ya cuando se instaura el modelo religioso y la Iglesia Católica, digamos que ya se va acotando la sexualidad a solo dentro del matrimonio, aunque bueno, en la sociedad sigue siendo bien visto el hecho de que bueno, pues un hombre pueda tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, o todo esto que escuchamos de pues si tu mujer no te da lo que tú necesitas, pues puedes buscarlo por ahí, ¿no? O sea, ya las conductas estas machistas, ¿vale? Síntomas de la adicción al sexo, ¿vale? Tenemos síntomas conductuales y síntomas cognitivos o psicológicos. Quería poner el perfil del adicto al sexo, pero creo que con esto pues puedo explicarlo todo cómo puede ir, ¿vale? Conductuales, estaríamos contactos sexuales frecuentes, masturbación compulsiva, pues hay gente que se masturba, ya os digo, no se pone un límite en cuanto a la frecuencia o la cantidad de veces, pero sí cuando ya te está generando malestar, ¿vale? Masturbación compulsiva, búsqueda de nuevos contactos sexuales para huir del aburrimiento provocado rápidamente por los anteriores, ¿vale? Pues enseguida, digamos que ya has iniciado una relación sexual o que ya la has terminado, luego pues ya estás buscando otra nueva pareja o forma de digamos, de tener relaciones sexuales. Tentativas repetidas e infructuosas de poner fin o reducir las conductas sexuales excesivas, ¿vale? Esto ya cuando, digamos, el adicto se va dando cuenta de que ya le está generando cierto malestar en su vida. Y luego participación en actividades sexuales sin excitación psicológica, ¿vale? Normalmente, digamos que todo el ciclo de la respuesta sexual, estas personas no lo siguen tal cual. Entonces, hay veces que ya simplemente se mantiene como una conducta de, pues eso, como digamos, el que va a consumir cocaína y demás, pues porque lo necesita, por una necesidad y una dependencia y no más que nada por conseguir un placer, ¿vale? Problemas judiciales relacionados con las conductas sexuales, pues puede ser el voyeurismo, prostitución, muchas veces es eso, hay veces que o recurren a la prostitución o se prostituyen estas personas, ¿vale? Sin caer en que, pues, gente que recurre, todos los que recurren a la prostitución, la gente que se prostituye son adictos, ¿vale? Pero digo que puede pasar. Recurso frecuente a la pornografía, ¿vale? Y todo lo que luego voy a decirle del cibersexo. Luego, síntomas cognitivos o psicológicos, ¿vale? Pensamientos obsesivos concernientes a la sexualidad y las relaciones sexuales. Racionalizaciones para seguir con las conductas sexuales, pues las justifican de alguna manera, ¿vale? Culpabilidad, soledad, aburrimiento, sentimiento de rabia como desencadenante, depresión, mala opinión de sí mismo, es eso. Más que nada es el tema de la autoestima, que es lo que yo me encontré principalmente en los casos que me vinieron a consulta. Digamos que es eso, no llegaron a ser casos que se les pudiera dar un diagnóstico de adicción al sexo, pero sí que tenían síntomas de malestar, ¿vale? Y sobre todo incluían una baja autoestima, vergüenza y secreto sobre sus conductas, depresión, indiferencia respecto a parejas sexuales habituales, falta de control en general en la vida, no relacionada directamente con la conducta sexual, ¿vale? Es eso, pierden el control de su vida en todos los ámbitos, pues en el laboral, faltas, o sea, ausencias en el trabajo porque están buscando sexo de alguna forma, en la pareja, digamos, pues infidelidades continuas, o falta o no llegan a tener sexo con su pareja, que es también lo que me encontré en consulta. Deseo de huir o suprimir emociones desagradables, es eso, es más que nada, es una conducta compulsiva para compensar esas sensaciones desagradables que tienen dentro. Preferencia por el sexo anónimo,
costumbre de disociar la vida privada de la sexualidad, como que lo tienen muy separado. De ahí que es eso, que puedan tener una preferencia por el sexo anónimo y luego se pueda dar en algunas circunstancias que no tengan sexo con la pareja, porque prefieren buscarlo fuera. Prevalencia. Bueno, quiero decir que no lo he dicho antes, que el síndrome de abstinencia también diferencia las adicciones psicológicas de las adicciones físicas, ¿vale? Con las adicciones físicas están normalmente, el síndrome de abstinencia va relacionado con conseguir la dosis. Cuando consiguen la dosis, pues ese síndrome de abstinencia para momentáneamente hasta que necesitan una siguiente dosis. Con las adicciones psicológicas, lo que hacen es que, aunque puedes estar haciendo la conducta durante horas y días y no desaparece el síndrome de abstinencia, ¿vale? Luego, prevalencia. Ya os digo que como he encontrado estudios, no están muy claros y demás, hay que cogerlos con pinzas, ¿vale? He encontrado una prevalencia de comportamientos adictivos sexuales, ¿vale? Entre 1,4 y 19,3, o sea que ahí el baremo está muy... Y luego, solo los que piden atención clínica estarían en un 1%, ¿vale? Luego, en España, en un estudio que encontré de Chiclana, que es un psiquiatra que ha escrito un libro de Atrapados en el sexo, ¿vale? Tendría un 9% en hombres y un 1,2% en mujeres. Y luego, en estudios que he encontrado, la adicción al sexo, para ver por género, ¿vale? Se considera más frecuente en hombres que en mujeres. Normalmente tenemos la idea del adicto al sexo pues en los hombres porque se les atribuye como una conducta sexual más desinhibida, ¿no? Se estimaba que la proporción era de 5 entre 1, sin embargo hoy se tiende a acercar los porcentajes, ¿vale? 12,1 en hombres y 6,8 en mujeres. Causas de la adicción al sexo. Aquí tenemos las biológicas, ¿vale? Niveles anormales de andrógenos, ¿vale? Baja testosterona, que lo que implica, lo que he leído, es que normalmente, o sea, una baja testosterona, luego esto puede llevar a comportamientos agresivos o violentos, ¿vale? Entonces, por eso está un poco relacionado con la adicción al sexo. Efectos de las endorfinas, digamos que como las endorfinas son las que llaman las hormonas del placer, pues en este caso lo que hace es que te vuelves adicto a esa sensación ahí eufórica, ¿no? Alteraciones del sistema límbico, que puede haber, pues eso, hay unos trastornos cerebrales, como por ejemplo el síndrome de Kluver-Bucy, ¿no? Que tiene síntomas de que tienen una mayor apertura sexual y digamos sí que son gente que se podría considerar adicta al sexo, pero porque tienen el trastorno, ¿vale? Como un tumor o defectos en los neurotransmisores. Y luego desde el psicoanálisis, las causas. Se vio la primera persona que digamos... ¿Sí? Vale, venga, voy a ir mega rápido. Bueno, pues la primera persona que denominó la adicción al sexo fue Otto Fenichel, ¿vale? Que era psicoanalista y bueno, pues puede ser como mecanismo de defensa para evitar la castración, la homosexualidad y demás, y luego la corrección de una imagen narcisista que falla, ¿vale? Pues para reparar esa imagen que tienes de ti mismo. Psicológicas, abusos o traumas sexuales, ¿vale? Mucha gente que tiene adicción al sexo como que ha referido que sufrió abusos sexuales en la infancia. Impulsividad acentuada, la búsqueda de sensaciones, riesgos o rasgos obsesivos, insatisfacción, las carencias afectivas y las sustancias adictivas, baja autoestima, problemas sociales y conflictos de pareja, dificultad en gestionar las propias emociones. Y voy a pasarme rápido. Comorbilidad, pues aquí tenéis un poco con las sustancias, ¿vale? Y luego, el afectado cada vez pasa más tiempo en evolución, ocupado con el tema del sexo y descuida otros asuntos. El proceso evolutivo puede acabar en casos extremos en la práctica sexual en lugares públicos. Extralimitaciones sexuales, como buscar páginas sexuales en internet, o sea, esto es todo compulsivamente, ¿vale? Esto es llevado a un extremo en el que quien lo busque sea un adicto al sexo. Deterioro de relaciones sociales, como ya he repetido, laborales, familiares y de pareja. Tratamiento, que aquí es donde empieza la parte psicológica, ¿no? Entonces tendríamos psicoeducación acerca del problema, como en todos los problemas, hay que dar una educación sexual, control de estímulos vinculados a la adicción, hay que, digamos, prohibir inicialmente toda conducta sexual hasta que el paciente la pueda integrar en su vida de forma normalizada.
Bueno, y ya podéis leer esto y voy a pasar muy rápido. Y luego, el cibersexo, ¿no? El cibersexo es una serie de conductas en las que mediante un ordenador las personas establecen un vínculo erótico afectivo por el cual pueden alcanzar niveles de respuesta sexual como el deseo, la excitación, el autoerotismo, el orgasmo, etc. ¿Vale? Ventajas que tenemos: el anonimato, la facilidad de relacionarse con para personas con problemas de habilidades sociales, ¿vale? Y ahí podéis ver que evitas enfermedades de transmisión sexual, embarazo. Y luego desventajas: el intercambio de datos reales es muy peligroso si confluye con ciertos factores de personalidad, ¿vale? Esto es lo que vemos muchas veces en las noticias de que, y luego estaría aquí lo del sexting, ¿vale? Que lo meto ahí para, ya lo digo, pues el intercambio de mensajes eróticos, fotos, todo eso, que esto es lo que vemos luego en las noticias, ¿vale? Y luego aquí entraría donde entra mi parte de aplicaciones. Me voy a extender un poquitín más, pero como ella dura menos, pues ya. Pues a ver, tipos de aplicaciones, ¿no? Estarían para conseguir relaciones, que podemos ver ahí anunciadas en la tele, Mythic, Kiss Darling, para solteros exigentes, todo lo que podéis ver. Ligar ovarios, Badoo, Tinder, ahí tenéis una serie de aplicaciones, ¿vale? Para sexo hay directas que he encontrado. Muchas que incluyen que puedes programar las citas de quedamos a esta hora para tener sexo y ya está, y quedamos a esa hora tal. Hay algunas que tienes que bueno, que se supone que está muy bien, aunque creo que puedes mentir. Hablas de tu salud sexual, tu estado higiénico y demás. Otra que me pareció muy Winman, ¿vale? Que es para satisfacer la fantasía del avión, de hacerlo en los baños de un avión, tú quedas, pones tu localización, o en los baños del aeropuerto, ¿vale? Y luego aquí está el experimento que he hecho, que yo me hice un perfil en Tinder y Badoo, en este caso estos son de Tinder, y entonces pues cogí un poco pues perfiles que había, o sea, no digo que esa gente sean adictos al sexo, ¿vale? Pero son pues perfiles que vi curiosos, ¿vale? Pues aquí entre estos dos están los de tríos, que piden tríos, intercambios de parejas. Este que me pareció curiosísimo, que es busca gente para ducharse y excitarse mojada, o sea, que se duchan juntos y se excitan de esa forma. Ahí ya no entré, ¿vale? Y luego aquí podéis ver, busco cuál sería mi lugar ante ti, o sea, todo tipo de esas fotos, ¿no? El fondo de la derecha. Mira, pues transexuales, que no digo que sean adictos al sexo, ojo, que esto es pues cómo se explicitan los comportamientos en las redes sociales, o sea, en aplicaciones, ¿vale? Y luego conclusiones, ¿vale? Ya termino. La adicción al sexo es una de las adicciones más ocultas debido a que es eso, que hay un problema ahí entre que si catalogas adicción al sexo es como que no normalizas ciertas conductas sexuales y luego si normalizas ciertas conductas sexuales excesivas, pues ¿dónde está el límite? ¿Vale? Entonces el límite lo pone el malestar de la persona. Luego, que críticas y debates, como ya os he dicho, que hay mucho debate. Hacer un uso de diversas... A ver, aquí lo que quiero dejar claro es que con mi estudio, mini estudio, ¿vale? No quiere decir que las aplicaciones para ligar sean malas, sino que hay que hacer un uso, en este caso, responsable y para lo que quieras concretamente y dejando claro lo que quieres, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que puede tener una interrelación en el futuro con la adicción al sexo, porque en realidad es muy fácil encontrar sexo de esa forma, ¿vale? Y bueno, luego ya la conclusión, podemos hacer un uso responsable de estas herramientas siempre que lo hagamos dentro de la libertad que reporta el placer de una relación sexual elegida y siempre manteniendo una salud sexual, ¿vale? Y ya aquí.